Sí, él se estaba expresando un poco en contra del Estado, entonces yo decía, si él concebía un país sin Estado, ¿y cómo sería ese país sin Estado? A ver, es muy interesante la pregunta que hace Gustavo, y voy a contarte. Hay tres familias de libertarios. Están los libertarios clásicos, ¿sí?, que consideran que puede haber intervenciones en lo que, acorde a la teoría neoclásica, son fallos de mercados. O sea, cuando tenés monopolios, que se llaman no convexidades, tenés problemas, digamos, de información asimétrica, ¿sí?, o tenés problemas de externalidades, problemas de bienes públicos, ¿sí?, y entonces consideran que ahí tiene que intervenir el Estado. Son partidarios de tener Banco Central, por ejemplo, y además también son partidarios de que el gobierno, bueno, el Estado se encargue de los temas de seguridad y justicia. Digamos, esos son los libertarios clásicos. O sea, creen en el mercado, pero creen que hay zonas donde hay que regular, ¿sí? Después tenés el caso de los minarquistas. Los minarquistas creen que la única función que tiene que llevar a cabo el Estado es la seguridad y la justicia. Y después están los anarcocapitalistas, que son los que creen que el Estado no tiene que hacer nada, que debería desaparecer. Si vos me preguntás a mí cuál es mi posición, yo soy un minarquista, ¿sí? Yo creo que las únicas funciones hoy por hoy que concibo que son inherentes al Estado es básicamente el respeto, digamos, el cuidado de la propiedad, ¿sí?, la seguridad, la justicia y la defensa nacional. ¿Por qué? Porque vivís en países, ¿sí? O sea, con lo cual, digamos, o sea, es muy difícil que vos no tengas Estado cuando los demás tienen Estado, ¿sí? Es como que ese es un equilibrio muy asimétrico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en términos estáticos, te diría soy minarquista, ¿sí? En términos dinámicos, no. En términos dinámicos soy anarcocapitalista. ¿Pero por qué? Recién, digamos, publicó nuevamente Editorial Unión un libro que se llama Individualismo bueno y malo, vendría a ser, que es un libro chiquito de Hayek. Entonces explica, digamos, la buena lectura del individualismo y la lectura incorrecta. Y vos sabés que dentro de ese librito hay dos renglones donde dice: en tanto y en cuanto, digamos, los seres humanos no sean omniscientes, vos tenés fundamentos para sostener que haya una presencia del Estado en temas, por ejemplo, como los de seguridad y justicia, ¿no? O sea, y en realidad, si vos lo mirás en términos de evolución tecnológica, entonces nada más que es un problema, digamos, de timing, por decirlo de alguna manera. Porque si vos, yo no sé si estás, por ejemplo, al tanto de las cuestiones de la singularidad. Hay una universidad en Estados Unidos, está, digamos, en Palo Alto, que es una universidad creada por Google y la NASA, se llama Singularity University. Uh-huh. De hecho, ellos, digamos, por ejemplo, son los que hicieron la impresora 3D en el espacio, o sea, que puede imprimir sin gravedad, digo, y eso es lo que va a permitir aterrizar Marte. De hecho, hay 4 proyectos para aterrizar Marte. Pero vos fíjate esto, una de las cosas que abordan es el tema, digamos, que lo dice mi amigo José Luis Cordeiro, es: nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Bueno, digo, dentro de todos los programas que hay, o sea, no sé si vieron la película de Johnny Depp, la que él es un científico y hay un atentado contra él, que justamente él habla de singularidad. Es una película, digamos, en función de los desarrollos que está haciendo Singularity. Y una de las cosas, y en la película se trata el tema de trascender a la muerte, digamos, con las descargas de conciencia. Sí, digamos, vos haces una descarga de conciencia, la pasan a un nuevo cuerpo y vos seguís vivo en otro cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Digo, básicamente es una de las formas las cuales se está tratando de vencer a la muerte. Esa es una de los digo, después está la criónica, que te congelan y que te van a volver a hacer nacer o revivir el día que, digamos, se encuentre la cura de lo que te moriste. Uh-huh. Digo, cosas por el estilo. O sea, dentro de todos esos programas de investigación hay un programa que tiene que ver con la ampliación de las facultades mentales de las personas. Entonces vas a tener toda la cabeza llena de chip y
vas a potenciarte 1.000.000 de veces más. O sea, vas a ser 1.000.000 de veces más inteligente. De hecho, el lenguaje es un mecanismo torpe para atrás. Porque imagínate que, digamos, nosotros nos pudiéramos enchufar vías USB. Ya está, todo lo que yo sé ya lo sabes todo. Ya nos enchufamos y listo, ya claro. se terminó el problema. Fíjate que en esa situación la omnisciencia es posible. Con lo cual, en ese mecanismo, si alguien te fuera a agredir, vos automáticamente ya lo sabés. Con lo cual no te va a agredir. Con lo cual, digamos, vas a ser una sociedad sin violencia. ¿Por qué? Porque vos estás en condiciones de anticiparlo. Y lo puede anticipar otro también en el mismo momento. Con lo cual, digamos, si te haces el loco, digo, te va a ir mal, ¿sí? Entonces, en ese equilibrio de singularidad, de hecho, una de las cosas que yo estoy haciendo es desarrollar el concepto de singularidad en economía. Y digo, la economía va a dejar de ser la ciencia de administración de la escasez para convertirse en el estudio de la acción humana bajo abundancia radical. Es como que el hombre ya pagó todas las penas que tenía que pagar por los errores cometidos y estamos de camino al paraíso, ¿sí? Y el camino al paraíso te lo logra, digamos, el libre mercado, que te permite repotenciar, ¿sí?, la tecnología. O sea, mediante el afán de lucro vos te vas volviendo, digamos, un tipo, digamos, que genera bienestar a lo loco. Entonces, y por eso no es raro que los estatistas sean los representantes del maligno, porque son los que no quieren que alcancemos el paraíso. Entonces, en esa visión de largo plazo, ¿sí?, el mundo va a ser anarcocapitalista, porque habremos vencido a los colectivistas, que son los representantes del mal. Es más, agarré y mirá los supersónicos. A ver, si a vos, digo, yo cuando era chico, digo, eso de que vos ibas a hablar con alguien por un teléfono y lo ibas a ver, digo, decía, dale. Y esa es una obviedad, ¿me comprendés? Es más, es muy gracioso. Un día estaba Armstrong dando una conferencia, ¿no? Y lo llaman por teléfono. Y lo llamaba el presidente, no podía no contestar. Entonces, Armstrong, el que llegó a la luna. Claro, entonces, digamos, Neil Armstrong. Entonces, claro, levanta y pide perdón y atiende. Y cuando termina de atender, dice, pensar que este aparato es no sé cuántas veces más poderoso que con la computadora que lo habían mandado al espacio. Increíble. Claro, ¿no? Entonces, ojo, porque no perdamos de vista con lo que está pasando en el plano tecnológico. Es decir, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que, cuando vienen los mentirosos impresentables como Piketty, como Krugman, como Stiglitz, ¿sí?, o digamos Gordon, ¿sí?, que es el tipo del estancamiento secular, hay que correrlos con los números. Los números son contundentes. Entonces, si de hecho, mirá, entre el año 0 y el año 1800 la tasa de crecimiento del PBI per cápita promedio fue de 0,02. En el siglo XIX fue de 0,66. Los primeros años del siglo XX, los primeros 50 años, fue del 1%. Los segundos 50 años fue de 2,1%. De hecho, en ese tramo, el PBI per cápita se multiplicó por 13 veces, pero 9 de esos 13, 12,9 para ser exacto, lo explica lo que pasó el siglo XX. Y es más, hoy el mundo, a pesar de que tuvo la crisis subprime, todo crece al 3% per cápita. Y vos sabés que hay un problema de subestimación en las cuentas nacionales porque no puede captar bien el progreso tecnológico. 15% per cápita, casi 4,2. Eso quiere decir que a lo largo del siglo XXI, si no se acelera el crecimiento, yo te estoy contando cómo se está acelerando, ¿no? Sí. O sea, con lo cual, no es una hipótesis alocada decir que se va a mantener este crecimiento. Porque vos estás viendo, yo te acabo de describir un proceso de aceleración profundo. Pero vamos a ponernos pesimistas y vamos a decir, no crecemos más rápido que esto. Vamos a crecer nada más al 4,15. Eso a lo largo de un siglo va a implicar que el PBI per cápita se va a multiplicar por 60. Es decir, que en un siglo vamos a lograr 4,7 veces lo que logramos, 4,7 veces más que lo que logramos en 20 siglos. ¿Algunos de ustedes creen que pueden imaginar eso? Yo les digo que no tienen forma de imaginarlo, porque
yo les hago un ejercicio al revés. Supongamos que vamos al año 0. O sea, nos ganamos un premio para viajar en el tiempo, digamos, y nos permite. Entonces uno dice, bueno, voy a ir a presenciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes están ahí, ¿sí? ¿Qué es lo primero que pasa cuando nace Jesucristo? Todos empiezan a murmurar, ¿qué? Sobre la virginidad de la Virgen María. Tienes razón, claro. Digo, en la actualidad hoy sería posible, ¿o no? Si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, tiene todo el conocimiento para llevar esa tecnología de hoy al año 0, ¿no? Digo, hoy eso es técnicamente posible. Entonces usted lo primero dice, che, para que de donde yo vengo, esto es posible. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. Entonces ustedes, al ver las condiciones de vida que tenía esta gente, ¿qué hacen? Dice, bueno, van a dar un paseo por Belén, ¿para qué? Para darle ánimo a la gente. Entonces ustedes se ponen a hablar y entonces le empiezan a decir, bueno, que en realidad ustedes le quieren contar que nosotros, que cuando avancemos en esto vamos a tener condiciones de vida formidables, muchísimo mejores que las que ha tenido el más grande emperador de todos. Digamos, el más grande emperador de todos va a vivir peor que un tipo del decil más bajo de la distribución del ingreso. Semejante afirmación que después lo van a escuchar. Entonces le van a decir, bueno, ¿usted cómo hace eso? Mire, nosotros de acá a 1400, acá a 1000 años vamos a descubrir la brújula. Y con la brújula vamos a empezar a entender el proceso de la globalización. Y eso va a generar un aumento de la productividad. Pido que sigan los intervalos de tiempo. Hablé de 1000 años. Dentro de 450 años vamos a descubrir la imprenta. ¿Y eso qué es lo que va a permitir? Que el conocimiento se expanda por todo el planeta. Es decir, vamos a tener una revolución de capital humano. Es decir, que vos te vas a enterar de lo que hizo el otro y a partir de eso que puede generar nuevos progresos. 300 años después, ¿qué viene? La revolución industrial. ¿Sí? 100 años después empiezan a aparecer la electricidad, empieza a aparecer el cine, la televisión, los barcos, ¿sí? Digamos, cuando vos ya estás entrando al siglo XX, entonces ya tenés barcos, tenés aviones, autos precarios, ¿no? Pero claro. Digamos, cosas así. Después, 50 años después, va a venir, ¿qué? La computadora. 25 años después, ¿qué va a venir? Internet. 12 años después, ¿qué va a venir? Va a venir la clonación, la fecundación in vitro. Es decir, con lo cual los progresos tecnológicos aplicados a la medicina nos va a permitir la muerte de la muerte. Entonces, y cuando ustedes están contando todo eso, imagínense el revuelo en la gente de hace 2000 y pico de años, ¿no? Digo, con todas las cosas que ustedes le están contando. Porque aparte, imagínense cuando le cuentan qué es el televisor. Digo, ¿qué es un teléfono celular? ¿Qué es eso de hablar con alguien y verlo en el otro lado del mundo? Sí, digo, imagínense todas esas cosas. La gente estaba totalmente alterada. Claro, entonces se le fue todo el día y se hizo de noche. Y justo era un día de luna llena. Y dice, me olvidaba, dentro de 1969 años vamos a llegar a la luna. ¿Ustedes qué creen que va a pensar esa gente de lo que le están contando? Nos linchan. Está loco. Claro, con las costumbres de la época te van a cagar a pedrazos o te van a crucificar. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora pensá que esto es el resultado de 20 siglos. O sea, y vos en un siglo vas a lograr 4,7 veces más que todo eso. Lo que, digamos, nuestro hardware no ha cambiado tanto para entender lo que va a venir, digamos, esa explosión de riqueza. Por eso, digamos, yo reacciono de la forma que reacciono con los colectivistas, porque claramente son los que son la representación del maligno, son los que nos bloquean el regreso al paraíso, justamente. Es decir, son los que nos bloquean, digamos, el bienestar, digamos, y la vida fraterna entre los seres humanos, cosa que cuando se llegue, ¿sí? Digamos, el mundo va a ser anarcocapitalista. Es decir, Javier, que no va a hacer falta morirse para conocer el paraíso. Digo, vos que crees en Dios. Señor, el paraíso va a estar acá, digo, lo vamos a poder reproducir. O sea, y además nos vamos a alargar a la conquista del universo. El problema es que no evolucionamos porque, digamos, están los colectivistas todo el tiempo complotando contra la lógica capitalista, que es la que genera riqueza. Es decir, al socialista no le molesta que haya pobres, le molesta que haya ricos.
Es decir, es un tipo que hace un culto a la envidia, al odio, al resentimiento. La redistribución del ingreso, ¿qué es? Odiar al otro que tiene, entonces te lo quiero robar. O sea, ¿cuáles son los valores del socialismo? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, ¿sí? El robo. Esos son los valores del socialismo. ¿Cuáles son los valores del capitalismo? Digamos, laburar por servir al prójimo, romperte el traste laburando, ¿sí? Digamos, servir al prójimo con mejores bienes de mejor calidad, ¿sí? Digamos, cooperar socialmente. Así digo, la calidad de los valores, qué sé yo. A mí me parece que son mucho mejores los valores del capitalismo.